Señor presidente, estaríamos hablando de la necesidad de una infraestructura que ha generado sensibilidad en el conjunto de Gran Canaria y en esta corporación de manera evidente, no solo por razones de seguridad, que sería un parámetro muy a considerar, sino porque esa es una comarca que tiene una evidente crisis económica y esta infraestructura facilitaría las respuestas económicas que la comarca necesita. La crisis económica de la comarca se expresa con las tasas de desempleo y con las dificultades y perspectivas que va a tener esa comarca en los próximos años, porque su principal actividad, la actividad agrícola, esencialmente vinculada al tomate, saben ustedes, desgraciadamente, que está en un entorno de crisis muy relevante. El POSEI adicional ha sido un incumplimiento flagrante de las administraciones públicas. Las ayudas al transporte están muy por debajo de lo comprometido y legislado y, por lo tanto, estamos hablando de una comarca con severas dificultades para salir de la grave crisis que ya tiene con un 37% de desempleo. De manera que la obra a la que hacemos referencia no solamente mejoraría la seguridad de las personas que transitan por ella, sino sería un instrumento para facilitar la recuperación de la economía de forma inmediata, porque la obra pública tira de la demanda y genera empleo, y porque va a facilitar el movimiento de personas y mercancías. Por lo tanto, fuera de toda duda la importancia de esta obra por esa doble razón. Segundo asunto, somos plenamente conscientes de que los recortes presupuestarios en materia de inversión en relación al convenio de carretera está en la base, en el origen de este problema. También del que antes veíamos y apuntábamos una salida importante, pero también parcial, y de otros problemas que en esta condición se dan en otras islas del archipiélago. De manera que los recortes en el convenio de carretera están en el origen, en la causa del problema que estamos viviendo. Dicho esto, es cierto que la importancia de la obra, la declaración de obra prioritaria por unanimidad en el Parlamento de Canarias, situación que no se ha dado en ninguna otra obra de carretera del archipiélago, fue una idea que se promovió desde todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de la Aldea, que llevamos al Parlamento y que se aprobó por unanimidad. Está declarada esta obra como obra prioritaria al reconocer todas las fuerzas políticas las circunstancias especiales en materia de seguridad y en materia de desarrollo económico. Creemos que en este contexto, con estos antecedentes, siendo conscientes de las dificultades, hay un margen para resolver el problema. Y ese margen, desde luego, los que seguimos el problema sabemos que está. Hay 6,7 millones previstos en la Ley de Presupuesto en tramitación, 5 millones que aporta el Cabildo, estamos hablando de 11,7 millones. Es de suponer que el Gobierno de Canarias, esté quien esté, tendrá que hacer una aportación en el año 16, como mínimo será de 5 o 6 millones. Estamos hablando, en plata, de 23 millones, 24 millones de la prefinanciación que debiera aportar el Cabildo. Cantidad moderada, no para el Cabildo, cantidad moderada para la razón que se da para justificar la no firma de la prefinanciación. Y es que esos 23 millones computarían en el endeudamiento de la comunidad. Y yo quiero llamar la atención que 23 millones de euros en 2 ejercicios económicos es una cantidad insignificante en la capacidad de déficit autorizado que tiene el Gobierno y en la capacidad, por tanto, de endeudamiento. No existen razones suficientes, claras, para que no se suscriba un acuerdo de prefinanciación. Solo es un problema de voluntad política. Se puede, pero no se quiere. 22 millones en 2 ejercicios económicos es una cantidad, insisto, insignificante para la autorización de déficit que tiene el Gobierno. Vuelvo a repetir aquí que en el año 12 y 13 se dejaron de utilizar 240 millones de déficit autorizado y que en el año en curso, en el año 14, va a volver a sobrar capacidad de gasto con el déficit consignado. A 31 de octubre, el 0,40, cuando 15 comunidades autónomas se habían ido al 1,3 del PIB, superando la autorización de déficit. De manera que en este punto número 2 está la clave de la solución a este problema,
sin perjuicio de que todos sigamos defendiendo la necesidad de reactualizar el convenio de carreteras para este y para el resto de las obras pendientes. Por lo tanto, yo creo que votar esto es comprometerse, no cubrir el expediente, es comprometerse. Y hay margen para que el Gobierno de Canarias suscriba con el Cabildo de Gran Canaria un convenio de prefinanciación escasamente por 22, 23 millones en 2 ejercicios y que éste pueda ser asumido en los objetivos de déficit autorizados sin necesidad de incumplir nada. Insisto en este asunto. Para dar cobertura a esta propia situación, ya adelantamos el otro día que algunos hemos presentado enmiendas al texto articulado de la Ley de Presupuestos en tramitación que pueda dar cobertura a este convenio de prefinanciación. Si al final esto no fuera posible, es evidente también que la legislatura acaba en mayo del próximo año y que va a haber cambio. Yo no sé en qué sentido, pero va a haber cambios seguros. No hay ningún analista que no concluya que va a haber cambios relevantes en las estructuras de los parlamentos, de las instituciones y de los gobiernos. Y este compromiso que adquirimos aquí, nosotros lo vamos a mantener vivo y va a ser condicionante. Y ustedes me entienden. Esta carretera se puede acabar, se debe acabar en su primera fase y hay margen en nuestras competencias, en nuestras posibilidades para hacerlo posible. Falta voluntad política y es lo que yo, en nombre de Nueva Canarias, reclamo hoy aquí. No solamente suscribir el tema, sino gestionar los que tienen posibilidades de tomar decisiones para que esto sea perfectamente posible y esa obra en 24 meses pueda estar acabada en su primera fase y, desde luego, a no ser que nos convenzan de otra argumentación, se precisan entre el año 15 y 16 40 millones de euros para acabar bien la primera fase. Aprovecho para decirle al señor presidente que ayer solicité información al Gobierno sobre el plan de ejecución de obras, sobre las certificaciones de obra y sobre el plan de obra, porque algunos empezamos a tener la impresión que ni siquiera lo poco presupuestado se ha ejecutado de forma debida, pero habrá tiempo para discutirlo. Señor presidente, por lo tanto, votar esto hoy es votar por una solución y no solamente por cubrir el expediente, al menos espero eso, ¿no? Por parte